el movimiento de Amarillos por Chile. Llevamos como una semana hablando de esto como en los medios. Aparecen en todos los medios los Amarillos por Chile. Como que tienen más representación en los medios que en la convención. Pero fuera de eso, vamos a un término como complejo porque, a ver, desde hace ya un tiempo, en los últimos años, hemos escuchado esto de tú eres amarillo, tú eres amarilla, a veces como algo positivo, pero principalmente como algo negativo. ¿Lo acuñó Patricio Fernández en una columna? Pato Fernández fue uno de los primeros que públicamente se definió como una persona amarilla, haciendo un llamado como Amarillos Unidos. Pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, y parte de su campaña convencional constituyente por el Distrito 11 la basó en el color amarillo. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos cuál es la gama de estos amarillos, porque yo he visto, por ejemplo, a veces en redes que muchos se sienten amarillos, pero no representados por este grupo de amarillos. Pero vamos al término. ¿Por qué se le dice amarillo al amarillo? Y a ver si calza con este grupo de personas liderados por Christian Barken. Vamos a la Francia de 1899, época de sindicatos, grupos de trabajadores de la industria se manifestaron en contra del otro sindicato, de la otra agrupación de trabajadores que se llevaba la industria a huelga. Había un grupo de trabajadores que, si bien estaban de acuerdo en algunas formas, en algunas cosas que estaban luchando, por así decirlo, no estaban de acuerdo con la forma, no estaban de acuerdo con la huelga y crearon un sindicato aparte y ese se denominó como el sindicato amarillo. Actualmente sí, se ocupa ese término de sindicatos amarillos también como aquellos creados por las propias empresas para, en realidad, velar por los valores o por las intenciones de la propia empresa. De hecho, han habido denuncias de sindicatos amarillos, por ejemplo, la empresa Citroën, en los últimos años, de crear estos sindicatos para evitarse problemas de protestas o paro. Pero vamos al fenómeno político, Juan. Vamos al actual, sí, para poder analizar si calza o no, son amarillos o no son amarillos. Yo creo que esto es una especie de movimiento epistolar, porque nace de las cartas y en general de lo publicado por Christian Barken, que parte a través de su historia de vacaciones con su familia, donde es insultado en la vía pública, que lo tratan de amarillo vendido a los fachos. Parte de esa historia y que no tiene la forma de explicarle en su momento a los hijos que qué es esto de ser amarillo, porque uno de sus hijos les preguntó. Claro, él dice que había sido funado muchas veces a través de las redes sociales, pero nunca de manera presencial, y por eso ahí como que no supo qué responder. ¿Esta carta fue entre la primera y segunda vuelta o no, Juan? Sí, fue el año 2020. Qué horror, Iván. Entre primera y segunda vuelta 27. presidencial. 27 de noviembre. Ya, 27 de noviembre del 2021, en medio de la primera y segunda vuelta, con la publicación Carta Amarilla a mis hijos. Creo que es esto, dormitorio de clínica. Pero es que nadie responde mi pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta que yo tengo es la siguiente. Cuando conectemos a Mario, al profe Campuzano, se la haría a Cristian, se la haría a Mariana Elwin, se la haría a Soledad Alvear. Si las ideas amarillas es lo que la mayoría quiere, si las ideas de un cambio sin refundación es lo que la mayoría quiere, si hay una parte importante de Chile que quiere cambio progresivamente y sin, digamos, la radicalidad que se plantea desde algunos sectores de la constituyente, ¿por qué diablos, y lo pregunto de verdad porque no lo sé, por qué diablos la constituyente no tiene una mayor representación de esas ideas de centro? Primero, eso es lo que yo no quiero plantear. Segundo, aquí hay un plebiscito de salida. Entonces, efectivamente la constituyente está sujeta a un escrutinio popular que además es con padrón total. Sí. O sea, no van a votar solamente los más comprometidos. No, obligatorio. Van a votar todos. Entonces, ¿por qué no esperar ese juicio que va a venir? Si el texto es malo, si el texto no representa a la mayoría del país, bueno, probablemente el texto se va a caer en el plebiscito de salida. ¿Por qué no confiar efectivamente en el mecanismo de la urna? O sea, si Barken efectivamente representa a estos 70 señores y a no sé cuántos miles de otros chilenos, bueno, en alguno de los labores democráticos del proceso se va a expresar esa situación. Y si no, bueno, no es la mayoría del país nomás, po. Yo creo que en cuanto a tu pregunta... Al final parece que existiera ¿sabéis qué? Al final, todo esto me parece que esconde casi un voto censitario. Perdón que lo diga con todo el cariño, pero es como, nosotros sí sabemos lo que Chile quiere y ustedes son un peligro. A lo mejor lo son. Yo no estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo que unos tienen razón y otros no. Pero para algo definimos ciertas variables objetivas, porque cada uno puede tener su propia opinión, pero no puede tener sus propios hechos. Los 2/3 es algo objetivo, que se intentó derrumbar y se mantiene.
y además el plebiscito de salida con padrón obligatorio. Uno debería asumir que a partir de toda esa cadena, con estos hitos objetivos, deberíamos tener la radiografía de lo que la mayoría del país quiere, los tipos de cambios que quiere. Porque que yo haya votado a prueba, además, no significa que tengo que votar a prueba en el plebiscito de salida. No, pues son situaciones distintas. Son elementos completamente distintos. No. Hay mucha gente que probablemente, como Javiera Parada decía el Mercurio, no estamos obligados a... O sea, este primer plebiscito tampoco era obligatorio, a diferencia del plebiscito de salida, que sí lo es. Tú dices aquí que, a ver, ¿qué es lo que te hace ruido? Porque uno dice, bueno, es una opinión política que gente adscribe. Y me parece todo... válido. Totalmente válido. Es que lo que pasa es que a ver, ¿dudas de que ellos se arroguen como la decisión de la mayoría o como que la mayoría fuera mayoría? Hay una falta de representatividad. Me parece que hay a lo que ellos creen que supuestamente tal vez representan a mucha gente. Y yo creo que esa falta de representatividad, por ejemplo, en la Convención Constitucional, se puede explicar mirando la imagen de acá del fondo. De hecho, haciendo el cálculo rápido, ¿cuál es el promedio de edad de las personas que están acá? Y no lo estoy diciendo como en mala, sino que estoy hablando de los contextos en que Chile ha exigido y ha votado por generaciones distintas, visiones más modernas, un cambio en el espectro político, en las figuras políticas. Y lo otro, por lo menos los primeros firmantes, porque las firmas van aumentando, el 15% son mujeres. Es muy poco. Entonces, está bien. Son características performáticas que no han podido hacerlas bien para decir que son como una gran parte de representación de la sociedad actual. Porque pareciera de un sector y de otro, y ahí yo coincido un poco con el profesor Campuzano en ese punto, pareciera que hubiese como una obligación moral de aprobar o rechazar. Cuando la única obligación moral que realmente existe son dos. Una, que la constituyente haga el trabajo para el cual fue comandada, bajo los términos que fue comandada, el tiempo, los recursos, la deliberación, en fin. Y la segunda obligación moral es participar del plebiscito y decidir libremente si me gusta o no me gusta lo que sale de ahí. O sea, no estoy condenado a votar de una manera o de otra. Y yo siento que estos grupos, tanto los amarillos que dicen que aquí hay un proceso que es muy complejo y que vamos en una dirección opuesta, como los que dicen que los cambios tienen que ser profundos, radicales, porque si no, no son cambios, me parece que están invitando a están tiñendo de moral el apruebo o el rechazo. No hay obligación moral de nada hasta que uno no lea el texto final y uno tendrá la posibilidad libremente de ir a una urna y votar en conciencia. Eso es lo que yo opino. Varía un poco porque ajustándonos a lo que publican en su manifiesto, por así decirlo, en su convocatoria, es que van en contra de los maximalismos presentes en la discusión constitucional. Ahora, el problema acá es definir qué es un maximalismo y que no. Hace poco Cristian Wagner en otro canal estaba hablando, poniendo a la par lo que es el feminismo y el machismo, considerando ese choque como un maximalismo. Entonces, es complicado. O sea, afinar contra qué se está discutiendo. De hecho, ellos no hablan de enemigos políticos, hablan de adversarios. Bueno, escuchemos a Mario Blaisbrug, que fue uno de los firmantes. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Acabo de escuchar una sesuda y profunda discusión sobre el escote de Ischia. Me pareció fascinante. Bueno, cada uno discute de lo que puede, de la manera que quiere. Bueno, me gustaría discutir con usted no del escote de Ischia, sino que de la Carta de los Amarillos. Para que usted explique un poco lo que hay detrás del manifiesto. No sé si es carta, manifiesto, movimiento, y por qué ha levantado tanto polvo desde la constituyente. Sí. Correcto. Bueno, primero que nada, un saludo para todos y agradezco la oportunidad que me dan de explayarnos. Yo soy uno de los voceros de este grupo que ya a estas alturas tiene 11.000 adheridos en change.org, ¿no? Mira, esto surgió de un grupo pequeño de amigos de Christian Banken, al cual felicitamos por su par de cartas sobre los amarillos. Esto confluyó con que empezamos a oír, leer muchas cuestiones que iban saliendo de la convención que fueron elevando nuestro nivel de preocupación progresivamente hasta que decidimos sacar ese manifiesto que no tiene otro propósito que alertar a la ciudadanía de que vemos problemas en el uso libre de nuestro derecho a opinar, porque eso es lo que estamos haciendo, una opinión pública. Ahora,
esto tengo la sensación de que cayó como una especie de bomba racimo en el sistema político. O sea, la cantidad de felicitaciones, agresiones, es completamente desmedida con el propósito de este manifiesto. Y aquí estamos recibiendo desde insultos hasta felicitaciones de todos lados, llamadas de todos los medios. Y estamos tratando de aperrar y contestar Mario, la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿El propósito de este movimiento es convertirse en un movimiento político? No, eso lo rechazo de inmediato. El único propósito de este grupo, porque no es más que un grupo de personas que comenzó en 70 y tantas y ya va en 11.000, es hablar sobre los contenidos de la Constitución. Ya, pero usted, Mario, levantan Permíteme, sí. Oye, pero no me interrumpáis, amigo. No, si le voy a nos hacer una conocemos pregunta, pero bueno, no le pregunto entonces. Déjame terminar y me preguntas, Ya. pues así vamos en un... ¿ah? Ya. Lo que estamos pretendiendo es simplemente ir mostrando los problemas que nos preocupan. Ahora, yo veo ahí en la pantalla una palabra muy desafortunada que yo utilicé. Ya he pedido disculpas como en 3 medios y ahora lo pido en este cuarto. No debí usar la palabra estúpidos. Me dejé calentar en algún momento de alguna entrevista, pero no es ese el espíritu. Queremos cambios profundos, pero correctos. Y eso es todo lo que hay detrás de esto. Ahora, ustedes, ahora sí, levantan una alerta, básicamente. O sea, ustedes dicen, ojo. Yo decía acá, estábamos conversando respecto a que este proceso ha tenido algunas llaves o algunas garantías estadísticas. Uno dice los 2/3 que se negociaron el 15 de noviembre del 2019 son una garantía que muchos han intentado, digamos, desactivar, pero ahí se mantiene. Es decir, se requieren 2/3 del apoyo de la Asamblea para poder... Uno dice, bueno, ahí hay una mayoría sustantiva respecto del Pleno, ¿no? Y en segundo lugar, hay un plebiscito de salida. O sea, ese texto que sale de la Constituyente no tiene por qué ser nuestra próxima Constitución necesariamente. O sea, por algo hay un plebiscito de salida que además tiene como condición un voto obligatorio. Entonces, ¿cuál es la alerta, digamos? Que si efectivamente la discusión, como muchos de ustedes creen, no sé si usted en particular, pero muchos de ustedes creen, es maximalista, es de cambios radicales, es de refundación, y es un texto que va a abrir espacio, digamos, a una definición de una Constitución que no va a ser la casa de todos y que tiene una mirada de sesgo político, bueno, me imagino que la mayoría de los electores en conciencia leerá el texto, entenderá de qué se trata y terminará rechazando, porque tiene esa posibilidad de hacerlo. O sea, ¿por qué levantar las alertas desde ahora, digamos, condicionando el trabajo de la Constituyente hoy? Perfecto. Mira, dos cuestiones. Primero, ojalá el país no llegue al rechazo en el plebiscito. Sería un desastre. Sería un desastre político, se desataría violencia política. Es decir, no quiero ni pensar en lo que pasaría con un rechazo. O sea, por eso mismo es que nosotros no nos estamos limitando a sentarnos a dejar que fluyan los acontecimientos, sino que dar nuestras opiniones mientras se está construyendo el proyecto de Constitución. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es mi interpretación muy personal? Yo creo que aquí lo que se dio es que la Convención Constitucional está en este momento conformada por un grupo de personas que fue electa democráticamente, pero que no corresponde a la realidad política del país. Aquí lo que pasó, creo yo, es que no hay congruencia entre una mayoría que está aplastando a la minoría en la convención versus la realidad de la elección que se dio en el Congreso, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Dónde se produjo la distorsión desde su punto de vista? Por un error grotesco de ¿Cuál? la derecha política de este país. Grotesco. ¿Cuál? Que fue no ir a votar, pues. No, si la Constitución, eso, ¿para qué yo voy a votar por esa porquería que yo ya voté rechazo y ahora no voy a votar? ¿No? Y ahora lo que está pasando es que hay un grupito así de derecha en la Constituyente que no los escuchan, no los escuchan. Eso yo ya he visto los testimonios de todos lados, no los escuchan, no los quieren escuchar, con un problema.
Y es que cuando salga la Constitución a la pinta de los que no escuchan, y después te voy a dar ejemplos de los maximalismos, si quieren que se los dé, no los escuchan y vamos a toparnos después con que esa Constitución va a entrar a un Congreso que está casi pareado. Lo cual, si se aprueba la Constitución, o sea, si se rechaza una catástrofe, y si se aprueba, vamos a entrar en un periodo de años de inestabilidad institucional porque se va a poner en cuestión cada uno de los artículos en el Congreso. Mario, ¿me explico? A la hora de legislar pero ¿y por los qué? artículos Porque usted dice ya, la derecha no tiene representación en la convención porque no fueron a votar. Pero ¿y dónde están entonces los amarillos, los que escriben a su carta y a su manera de pensar? Porque usted dice, son todos maximalistas. ¿Ah? No, y además dice, No, bueno, la es que derecha no, tiene... ¿Por qué las ideas amarillas no tuvieron un correlato en la constituyente? Porque no son ideas de derecha necesariamente. Claro. Muy buena pregunta. Yo puedo contar aquí lo que yo escucho y me cuentan del interior de la constituyente. Yo no soy un testigo ocular de lo que está pasando allá adentro. Pero si tú tomas un grupo que lo llamaré los maximalistas, Ya. tomas el otro grupo que podrían ser un 40, 50% de más o menos de la composición de la constitución. Otro grupo de 20%, será algo así, de la derecha, ¿no? Y nos queda un 30%, ¿no es cierto? Y tú dices, bueno, pero ¿y qué hace ese 30%? Bueno, ese 30% son los amarillos, teóricamente, que están conformados por gente independiente y gente del PS. Y el PS está jugando un triste rol en esa convención. ¿Por qué? Porque por lo que me cuentan, dicen que estamos de acuerdo con todo esto, con estas críticas, a la hora de votar arrugan y se alinean con la mayoría de la... ¿Y por qué arrugan, cree usted? ¿Cuál es su lectura? No tengo idea, pero esto me lo cuentan una y otra vez. O sea, este cuento me ha llegado 10 veces en distintas personas. Ahora... Mire, Mario, es que el José decía algo bien cierto. O sea, efectivamente este proceso lleva mucho tiempo, pero lleva poco tiempo aprobando normas, una semana. Son pocas las normas que se han aprobado. De esas normas, ¿cuál cree usted que va a ser la más conflictiva, la más difícil de implementar, la que le levanta más sospechas a usted y a su grupo? Mira, a ver, la primera es esta norma de que este es un Estado que tiene regiones autónomas, comunas autónomas y territorios indígenas autónomos. O sea, en un mismo metro cuadrado de terreno, tú podrías estar viviendo en una región con un cierto enfoque de autonomía, en una comuna con otro enfoque de autonomía y en un territorio indígena que también está con otra autonomía. Eso es muy caótico, es muy caótico. Ahora, todos me dicen, no te preocupes, es que esto la legislación lo va a corregir. Yo digo, oye, pero ¿para qué diseñan un camello para después con la legislación sacar un caballo? ¿Por qué no diseñan desde el principio un caballo? ¿Por qué es muy caótico? Y hay una manera de hacerlo, amigos, hay una manera de hacerlo. Mario, pero ¿por qué es muy caótico? Yo no tengo idea, no sé, lo escucho con atención. No sé por qué un Estado regional debería ser necesariamente caótico. No, España tiene regiones autónomas. Que un Estado regional sea caótico. Estoy diciendo que lo caótico es que en un mismo metro cuadrado de terreno, suponte que tú vives en la región de Arica, Tarapacá, ¿ya? Estás con un Estado, con una región autónoma, ¿no es cierto? En que votó una mayoría que, pongamos que de izquierda. Ya. Estás en una comuna autónoma que tiene una autonomía, pero que en la comuna está a la derecha. Y estás en un territorio indígena que también cruza por ese mismo metro cuadrado donde tú vives con otras normas. Entonces, tú comprenderás que por puro sentido común esto es bastante caótico. Ahora, ¿hay maneras de arreglarlo? Claro que hay, y nosotros queremos ser constructivos y propositivos. Aquí se está legislando muy en el espíritu de la Constitución española, con todos estos territorios que ustedes conocen, los vascos, los catalanes, ¿no? Toda esta situación. Pero con un pequeño detalle, que la Constitución española tiene un artículo que todavía hay tiempo para arreglarlo en esta Constitución,
que dice: el gobierno central de España tiene estas 37 atribuciones listaditas, una por otra, en las cuales el que corta el queso es el gobierno central. Bueno, vamos, pero puede que lleguemos a eso. ¿O no? Ojalá, nosotros estamos levantando la voz para que se escuchen ideas como esta. Juan, tú... Mario, hola, soy Juan, ¿qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás? Una pregunta que quería hacerle en relación a este movimiento, y por lo menos ajustándome a las 70 firmas iniciales. Ahora tú decías que van en 10.000, 11.000. ¿Por qué hay tan pocas mujeres y poca gente joven? Porque el grupo inicial éramos puros viejos chotos mayores de edad. ¿Y considera que eso le favorece para proponer su idea en un contexto de Chile como el actual? Una broma, querido. Acéptame que a veces uno puede derecho a broma. Hoy día, si tú miras la composición de los 11.000, hay mayoría de mujeres y hay mayoría de jóvenes. Perfecto. Que están con nosotros. ¿Cuáles serían los amarillos de la Convención Constitucional que ustedes se sentirían cercanos o que le han dicho: oye, qué buena tu carta, yo estoy con ustedes? Felipe Arboe, por ejemplo, por dar un nombre, y personas como él. Pero esas personas también están completamente aislados en la Constitución, en la Convención, son como 7. Y a los 7 les dan duro. ¿Tienen alguna otra aspiración política aparte del movimiento o es solo un movimiento para la convención y este proceso que ya vamos hacia el plebiscito de salida? Sí, a mí me llama la atención eso. Perdone que me sume a tu pregunta, Juan, pero usted fue súper tajante, Mario, y dice: nosotros no nos vamos a convertir en un partido político, no queremos ser un partido político. Le propongo que nos espere un minutito y nos responda a la vuelta de la pausa. Bien, estamos de vuelta hablando de los amarillos y hay varias preguntas que nos gustaría hacerle. Estamos con el profesor Campuzano. Profesor Campuzano, ¿usted se define como amarillo o no? A ver, creo que sí. No, a ver, es que, mira, primero siempre creo en las buenas intenciones, como las buenas intenciones tuyas, como creo en las buenas intenciones de todo el mundo. Estando el Fulvio, Gute, Soledad, uno ve al Pepe de Gregorio, ve a tanta gente que siempre he pensado de ellos, como los ven ahí, como Mario, para mí es apreciado. Yo siempre he pensado en tener la segunda categoría, porque siempre ando metiendo las patas. Entonces, cuando hay gente de esa calidad proponiendo ideas frente a caos o al caos que se viene, al tsunami constitucional, es decir, yo confío en la gente de buena voluntad. Y creo que estas personas de buena voluntad, partiendo por Cristian, a quien quiero desde que... Pero profesor, una pregunta. Una pregunta para ambos, digamos. Para Mario y para el profesor. Si es un tsunami constitucional, como usted dice, si es un ejercicio intelectual delirante, donde vamos a terminar con una constitución, digamos, que va a ser compleja, para decirlo de manera amable. Bueno, déjame expresar. La gente podrá decidirlo en un plebiscito. Puede hacer que flotes o que te ahogues. Eso es lo que tiene. Eso es lo que quiero decir. Que flotas o te ahogas. Entonces, creo en las voluntades y creo que este grupo simplemente ha venido a proponer paz en momentos en que la paz y la tranquilidad puedan estar en un ambiente muy frágil. Y por eso que no sería, decía Groucho Marx, yo no sería de ninguna institución que admira gente como yo. Mario, de tal forma, confío en ellos, hijito. Quería ir a Mario. Le dejamos planteada una pregunta a Mario antes de la pausa, y si te quieres sumar también. Pero le preguntábamos por qué no generar a partir de esta carta un movimiento político que pueda constituirse como un partido propiamente tal. Ok, perfecto, y voy a tratar después de contestar lo del tsunami. Mira, yo, en mi opinión, esto nació como una vulgar y simple carta pública, y yo, en mi opinión, creo que esto tiene fecha de expiración como los yogures. ¿Ya? ¿Cuándo sería eso? Y la fecha de expiración es el día del plebiscito. Ahí yo creo que este grupo ya... se deshace.
hizo su pega, bien, mal, logró influir, no logró influir, pero ahí expira, creo yo. Ahora, respecto al tsunami que decía el profesor Campuzano, yo no creo que sea un tsunami. Un tsunami es algo que arrasa con un país, lo deja hecho pedazo, cuando en realidad, incluso como bien dijeron ustedes, va a haber un plebiscito de salida, es decir, hay 2/3, no es tan así. Pero voy a dar 2 ejemplos de cuestiones concretas que a mi juicio no están muy bien. A ver, lo escuchamos con la primera. En la isla de Pascua, la justicia local, entre comillas, permite la violencia intrafamiliar. Tal cual. Estamos por que la isla de Pascua o el territorio o comuna autónoma de Pascua tenga una justicia autónoma en la cual si un esposo le saca la cresta a su señora, eso no tiene ningún tipo de castigo. Mario, pero es tan así, perdone la ignorancia, yo no me manejo... Tal como te lo acabo de decir, las normas Rapa Nui permiten la violencia intrafamiliar. Pero el punto al que quiero llegar es entendible que hayan distintos tipos de justicia, dependiendo de si son... A ver, pero lo que nos explicaba el vicepresidente de la convención es que en un caso de violación a los derechos humanos, por ejemplo... O de delito penal. O de delito penal, obviamente, opera un solo sistema de justicia. Eso es lo que nos explicaba. Estoy de acuerdo, pero no está dicho en ninguna parte, querida. No está dicho en ninguna parte que al final hay una Corte Suprema que corta el queso en un conflicto jurisdiccional de esa naturaleza. Lo que nos explicó el es que ahí, para contrastar postura, el vicepresidente de la convención estuvo aquí, Gaspar Domínguez, la semana pasada, dijo, le hicimos la misma pregunta porque legítimamente teníamos la misma aprehensión, que es de toda lógica. Y él dijo, primero, ni un sistema, particularmente la autonomía jurídica indígena, no puede estar desacoplado digamos, del marco jurídico nacional. O sea, no puede decir, por ejemplo, que... no sé, el marco jurídico nacional, una cosa es permitida y la otra es un delito, viceversa. Tienen que conversar, me imagino, eso es lo que él decía. Y además es para delitos menores o faltas menores o diferencias menores, donde además ambas personas tienen que voluntariamente someterse a este sistema. Eso es lo que explicaba el vicepresidente de la convención. Uno tendrá que creerle. Yo no veo un acápite en los textos del Poder Judicial que están siendo aprobados que diga... en cualquier conflicto de jurisdicción en la Corte Suprema tiene la última palabra. No lo veo. Usted hablaba de 2 ejemplos. No quiero ser catastrofista. Agreguemos ese pequeño capitulito. Sí. Pequeña frase de 3 líneas. Ahora, te voy a dar otro que me parece más complicado todavía. Hay otra frase que ya está aprobada, que ya está en el texto, que dice que los pueblos originarios podrán aprobar cualquier iniciativa en su territorio. Cualquier iniciativa. Ahora, los pueblos originarios, y no dice cuáles son los territorios, cuáles son los pueblos, en qué terreno. Hoy día tú podrías decir que el pueblo originario Aymara está prácticamente en todo el norte de Chile. ¿Significa esto? Pregunto yo, lo pregunto con humildad. ¿Significa esto que tú no vas a poder poner ni una estación de ferrocarriles, no vas a poder tener nada que no esté sujeto a la aprobación del pueblo aymara, que está absolutamente sobre representado demográficamente en la Constitución, en la Convención? Me parece que no tiene mucho sentido. Insisto, no estoy hablando de tsunami, no estoy siendo catastrofista, estoy diciendo, y se lo ruego por intermedio de usted a los constituyentes, por favor, revisen la sensatez de todos estos capítulos, porque si no, lo que vamos a tener es una constitución probablemente aprobada que va a pasarse en el Congreso 4 o 5 años de trifulcas en las cuales el país no va a poder todavía aterrizar de una vez por todas. En relación al sistema político, bicameralismo, unicameralismo, ¿tiene alguna mirada usted? Yo no tengo una opinión formada respecto a bicameral o unicameral. El punto es que depende mucho del papel
y preponderancia o no preponderancia del presidente. Claro. O sea, esto no puede ser solo bicameral, unicameral, voto por este, voto por el otro, sino que tiene que ver con cuáles son las atribuciones del presidente de la República respecto a ese Congreso. Me explico, el paquete tiene que ser completo. Algunos han propuesto que el presidente no puede tener derecho a veto. Mario. Eso en un Congreso unicameral es un colapso. Queda el Poder Ejecutivo completamente atado de mano. Le agradezco a Mario su participación. Tenemos que irnos al corte. Al profesor Campuzano también, porque amablemente nos ha recibido. Sí, gracias a los dos por su Por favor, tiempo. un último detallito, Cortito. solo Sí, un minutito, 30 segundos. Gracias. Sí. Somos 11.000 y queremos ser más. Por favor, en change.org, adhiéranse los que crean en que estamos en lo correcto para que sumemos y sumemos más personas. Change.org, amarillos por Chile. Bien, gracias. Gracias, Mario. Gracias.